Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 19 de Levítico. No lo vamos a terminar. Mi intención es verlo en dos partes, así que hoy es la parte número 1. El nombre del tema es Leyes de Santidad y Justicia. Y después de lo que estudiamos la semana pasada en cuanto a las leyes sobre las relaciones, ¿verdad?, entre familiares de primero, segundo y tercer grado, y cómo tiene que ver con la protección del matrimonio y los hijos. En este capítulo Dios especifica leyes que tienen que ver con la santidad y con la justicia, en sentido del trato que tenemos hacia los demás. Y Dios establece, como también vimos en el capítulo anterior, que estas leyes tienen que ver con su naturaleza. Si leemos Levítico 19, versículo 1 y 2, dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y después empieza a especificar las leyes, de manera que entendemos que el fundamento de las leyes que les va a dar está basado en la santidad del Señor, en que los israelitas deben de ser santos porque Dios es santo. Y esta es la tercera vez que se utiliza, que se menciona específicamente esto de parte de Dios. Es la tercera vez que Dios dice: ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Recordemos las primeras dos, que son dos versículos continuos, en Levítico 11, versículo 44 y 45. Dice: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Son las primeras dos veces que se menciona y ahora tenemos la tercera vez. Y cuando estudiamos el capítulo 11 vimos lo que implicaba que Dios dijera: sean santos porque yo soy santo. Dijimos, Dios habita entre ellos, Dios es perfecto, Dios es justo. Si ellos no son santos, ¿qué les va a pasar? Morirán por la justicia de Dios, ¿verdad? Que Dios no tolera el pecado. Por eso había ciertos pecados que podían ser expiados por medio de un sacrificio y otros que no. Pasabas directo a la pena de muerte. Entonces decíamos, ser el pueblo de Dios implicaba que tú tenías que vivir en santidad, porque si no, serías consumido por la ira de Dios. Pero en este capítulo quisiera que veamos un sentido diferente de lo que esto implica. Porque cuando nos dice que deben de ser santos porque Dios es santo, entendemos, sí, estar cerca de Dios demanda que mi conducta no sea contraria a su naturaleza, ¿verdad? La manera en que yo me comporto, la manera en que yo hago las cosas, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de Dios. Es decir, yo tengo que estar viviendo en santidad porque Dios es santo. Pero independientemente de su justicia, que nos podría aniquilar o no, el sentido que debemos ver ahora es que cuando yo soy santo, porque Dios es santo, estoy siendo como Dios es, ¿verdad? Si yo crezco en santidad, cada vez soy más como Dios es. Entonces, cuando yo trato de vivir una vida congruente con la naturaleza de Dios y reflejo santidad, estoy siendo como Dios es. Por consecuencia, estoy siendo imagen de Dios. ¿Se entiende? Ahora, recordemos en Génesis 1:27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Al ver que aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen, y Dios les dice a los israelitas: sean santos porque yo soy santo, debe llevarnos a entender con mayor profundidad lo que implica ser imagen de Dios, ¿verdad? Porque cuando los israelitas se portaran, vivieran en santidad e hicieran lo que las leyes que a continuación indican, estarán siendo imagen de Dios, lo que se supone que Adán y Eva eran al principio y debieron ser por la eternidad. Pero sabemos que se rebelaron contra Dios, la humanidad pierde su estado inicial y viene a estar en un estado caído. Hay 4 estados para la humanidad. El primero, que era se le conoce como el estado de la inocencia, eran imagen de Dios, tenían la capacidad de hacer el bien, tenían la capacidad de hacer el mal. Esto implica que tenían la capacidad de hacer solo el bien y también de hacer solo el mal, podían decidir.
Se rebelan contra Dios, caen en el segundo estado de los humanos, de naturaleza caída, ¿verdad? Donde aunque puedes hacer el bien y puedes hacer el mal, perdiste la capacidad de solo hacer el bien. No puedes dejar de pecar. Ahora, esos son los primeros dos estados. ¿Cuál es el tercer estado de la humanidad? La regeneración. Donde internamente, acuérdense que bíblicamente el ser humano es una parte material, una parte espiritual, ¿verdad? En el estado inicial, cuerpo y alma están de acuerdo, ¿verdad? Eran imagen de Dios. En el estado caído, cuerpo y alma están de acuerdo, pero para hacer lo malo. En la regeneración, el alma quiere obedecer a Dios, el cuerpo no, y hay un conflicto interno. ¿Cuál es el cuarto estado? La glorificación, donde otra vez cuerpo y alma están de acuerdo, pero en hacer solo lo bueno. Entonces, cuando vemos que Dios hizo al hombre a su imagen, de acuerdo o conforme a su semejanza, como dice la Reina Valera 60, entendemos qué es o cómo se comportaba cómo se comportaba Adán y Eva. El comportamiento de Adán y Eva reflejaba a Dios. Y eso es lo que Dios les está pidiendo a los israelitas. Sean santos porque yo soy santo. Ustedes deben ser imagen de Dios. El problema es que la serie de órdenes, leyes que establece, los va a llevar a concluir que son incapaces de hacerlo. Entonces Dios pone como fundamento, ustedes deben de ser imagen mía. Ustedes deben de hacer lo que yo hago. Y ya habíamos hablado de esto anteriormente, el propósito de Dios para con los israelitas, al separarlo de todas las naciones, sí, era preservar la genealogía del Mesías, ¿verdad? Porque de ahí vendría el Mesías, pero también era para que Israel fuese luz a las naciones. De Israel saldría el conocimiento de Dios. Más adelante vamos a ver cómo se especifica que Dios les da las leyes para que cuando las naciones conozcan a los israelitas y conozcan sus leyes, se asombren y digan que el Dios de los israelitas es un Dios grande por el tipo de leyes que tenían. Entonces, cuando Dios le dice a los israelitas, ustedes deben de ser mi imagen ante todos los demás, sobre todo ante las naciones a las cuales van en la tierra de Canaán, dice, bueno, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo te vuelves o cómo es que eres imagen de Dios? Y empieza a especificar las leyes. Levítico 19:3. Lo primero que dice, hace referencia a los dos únicos mandamientos, de los 10 mandamientos, los únicos dos positivos. Dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Se acuerdan que cuando analizamos los mandamientos vimos que hay un sentido positivo y un sentido negativo? Un mandamiento es negativo no porque sea malo, sino porque es negativo porque es una negación. No robes, no asesines, no codicies, ¿verdad? Y de los 10 mandamientos, solo 2 no son una negación. Uno es honra a tu padre y a tu madre, y el otro es santifica el día de reposo, ¿verdad? Son los únicos 2 mandamientos que no están formulados como una negación. Y son los primeros que Dios especifica. Respeten todos a su madre y a su padre y observen mis sábados. Ahora, recordemos, ¿por qué era importante respetar a la madre y al padre? Es el núcleo de la sociedad, de la familia. Si los hijos crecen entendiendo que tienen una autoridad, es la primera autoridad que tiene todo ser humano, sus padres. Para este ser humano, la autoridad de sus padres representa a Dios, ¿verdad? Porque cuando los padres son obedientes e instruyen a sus hijos en el camino de Dios, están siendo la imagen de Dios para sus hijos. Por eso es muy importante que los padres se esfuercen por vivir la vida cristiana como corresponde, porque son la imagen de Dios para sus hijos. Sus hijos van a conocer a Dios por medio del comportamiento de sus padres. Por eso es muy grave cuando tienes padres cristianos que tienen hijos no cristianos. Y bueno, no es nuestra responsabilidad salvar a nuestros hijos, ¿verdad? Ni siquiera está en nuestro poder hacerlo. Pero se tiene que investigar bien. ¿Por qué, si tienes la imagen de Dios en tu casa, por qué no quieres saber nada de Dios? Y una de las causas comunes es que quien se supone que debe ser la imagen de Dios no lo está haciendo. Está haciendo lo opuesto a lo que debería de ser. Porque es muy, muy difícil ser cristiano en tu casa. Es muy difícil ser cristiano con tus hijos y con tu esposa, porque te conocen como nadie más.
te ven de buenas, te ven de malas, saben todo lo que haces. Puedes engañar a los de la congregación, puedes engañar a los de tu trabajo, a los vecinos, pero a tu esposa y a tus hijos es prácticamente imposible. No puedes aparentar que eres cristiano con ellos. Con ellos te vas a reflejar como eres. Por eso uno de los requisitos para ser anciano es que tenga hijos fieles, que aunque se traduce como creyentes. Se tiene que investigar si alguien quiere ser anciano y sus hijos no son creyentes, y se tiene que descartar que haya sido una mala imagen de Dios. Porque si fue una buena imagen de Dios, dices, bueno, tienes por ejemplo a David, cuyos hijos, no sé, de los muchos que tuvo, muchos no quisieron nada con Dios, ¿verdad? Tienes a Moisés. Parece ser que solo uno de los hijos de Moisés siguió al Señor, los demás no. Tienes a Samuel, de quien Samuel le dijo a todo el pueblo, si alguien tiene un reproche contra mí, dígalo, y nadie dijo nada. Y ninguno de sus hijos siguió al Señor. De manera que sí, puede ser que tú hayas hecho un buen trabajo siendo imagen de Dios en tu familia, en tu casa, y aún así tus hijos no son salvos. Pero no sería la regla, ¿verdad? Tú esperarías que si tienes una buena imagen de Dios en casa y se te instruyó con justicia, con sabiduría, no te opondrías a la autoridad de tus padres. No va a ser agradable siempre, ¿verdad? Pero no te rebelarías contra ellos. Entonces, lo que Dios especifica primero es respeta a tu primera autoridad, tu padre y tu madre. Es la esencia de la sociedad. Si las familias están ordenadas y entienden lo que es la autoridad y la disciplina, eso lo reflejan a donde quiera que vayan. Si, por el contrario, la familia no está bien ordenada, no tiene valores ni disciplina, lo van a reflejar a donde quiera que vayan, ¿verdad? Y la sociedad es el reflejo de las familias. Hay mucha inmoralidad, hay muchos problemas, mucha delincuencia, mucha corrupción. ¿Dónde está el problema? ¿El gobierno? ¿La sociedad? El problema está en la familia. No se está instruyendo, no se está educando a los niños. Y crecen sin todos esos valores, crecen sin saber respetar la autoridad, crecen pensando que ellos son el centro del universo. Y donde quiera que van, lo reflejan. Y por eso, en gran medida, estamos como estamos. Pero fíjate lo que dice el comentario Ellicott, cuando habla de que la Biblia dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre, dice el comentario Ellicott, este es uno de los 3 casos en la Escritura, los únicos 3 casos en la Escritura donde, contrario a la práctica habitual, se menciona a la madre antes que el padre. Sabemos que en aquellos tiempos, todo el registro bíblico, el hombre tenía preeminencia, ¿verdad? Tenía validez su testimonio, podía trabajar, podía tener propiedades a su nombre y la mujer no. Por lo tanto, se mencionaba siempre primero al hombre y luego la mujer. Ahora, cuando se habla de padre y madre, solamente 3 veces en la Escritura se menciona primero a la madre. Por eso, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Priscila y Aquila instruyeron a Apolos, y siempre que se mencionan Priscila y Aquila se menciona primero a la mujer antes que el hombre, lleva a pensar a algunos que la principal en el matrimonio, o sea, la que era reconocida como más usada por Dios, era Priscila y no su esposo Aquila. Y eso explicaría por qué es mencionado primera, porque ella sería más fácilmente reconocida que su esposo. Pero en este caso, trata de dar una explicación al comentario, por qué está mencionado primero la madre y después el padre, cuando lo normal es que fuese al revés. Y esta es la explicación que propone. Dice, como los hijos ordinariamente temen al padre y aman a la madre, por eso dicen que aquí se da precedencia a la madre para inculcar el deber de temer a ambos por igual. Dice, en los tiempos del segundo templo se entendía por temer a tus padres de esta manera. Temer a tus padres era no estar de pie ni sentado en el lugar reservado para los padres, no criticar ni oponerse a sus instrucciones y no llamarlos por sus nombres propios, sino llamarle padre, madre, amo o mi señora. Así es como se entendía en los tiempos del segundo templo, desde que se erigió hasta que se destruyó, ¿verdad? Y el temor a los padres era mostrar este tipo de respeto. Ahora, ¿qué opinas tú de esto de que los hijos normalmente temen al padre y aman a la madre? ¿Qué significa eso? El que tiene hijos tiene que poder detectarlo, ¿verdad? ¿Quién es el que regaña muchas veces? ¿O quién es el que espérate que tu papá llegue? Si está ese orden en la familia, el malo es el papá, la amorosa es la mamá.
El que pone los castigos más severos normalmente es el papá, la más pasalona la mamá. Yo sé que hay excepciones y a veces es al revés, pero si hablas por lo general, el estricto es el papá, es el más serio, y los hijos aprenden a temerle, no que le tengan miedo, sino a respetarlo, porque la relación con su mamá es mucho más cercana y mucho más amorosa. La teoría de este comentarista, que según dice también proviene de las tradiciones del Segundo Templo, es que tomando en cuenta ese hecho, los hijos tienden a no temer a su mamá, solamente al papá. Y al mencionarla primero, está especificando que debes temerla a ella, así como también a tu papá. Por eso es una teoría, ¿verdad? Luego también especifica que en el caso de Éxodo 20, cuando está el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, dice, en los tiempos del Segundo Templo, honrar se entendía como proporcionarles comida y ropa y escoltarlos. Escoltarlos es decir, como supones que tus padres son ya viejos, ayudarles a moverse y a trasladarse de donde quiera que lo requieran. Entonces, proveerles comida, ropa y escoltarlos era visto como honrarlos. Temer a tus padres, no estar de pie ni sentado en el lugar de ellos, no criticar ni oponerse a sus instrucciones, no llamarle por sus nombres propios, sino llamarlos padre, madre, amo o mi señora. El punto es, Dios está diciendo, ustedes tienen que ser mi imagen y lo primero que tienes que hacer es obedecer a tus papás. ¿Por qué? Porque es lo más esencial del ser humano desde que empieza a desarrollarse, la autoridad que va a haber en sus padres. Si desde ahí nuestros hijos entienden que es lo correcto y que tienen que obedecer a sus padres con respeto, la sociedad sería muy diferente a la que conocemos, ¿verdad? A mí me sorprende, todavía me sorprende, y ya tiene muchos años. Yo me acuerdo que en mis tiempos ser maldiciente era algo que nunca decías delante de tus papás. Maldecías en la calle. En la casa de tu papá ni se te ocurra. Era algo demasiado, o sea, era obsceno delante de tus papás decir esas cosas. Ahora, ¿cómo se hablan entre padres e hijos? Se hablan a maldiciones, ¿verdad? Yo he visto cómo los papás le dicen una sarta de maldiciones a sus hijos y luego ellos se las regresan y como si nada. ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó la autoridad? El concepto de autoridad se diluye por completo. Por eso muchos son delincuentes, corruptos, porque no entienden el concepto de autoridad, ni siquiera lo vieron en su casa. Y luego también especifica, ¿verdad? En el versículo 3, observen mis sábados, yo soy el Señor, su Dios. Entonces Dios está diciendo, como primera instancia, respeta tu primera autoridad. ¿Y para qué era el día de reposo, se acuerdan? Dios se lo enseñó a los israelitas, ¿con cuál propósito? Que se dediquen a Él 1 de cada 7 días, que confíen en que Él es el que va a proveer a pesar de que no trabajaste ese día. 6 días trabajarás, el 7º reposarás, implicaba descansar y confiar en Dios a pesar de la situación. No está diciendo, si tienes, reposas el 7º día, es siempre reposas el 7º día. Tengas o no tengas. ¿Por qué? Porque no dependes de ti mismo, dependes de Dios, confías en Él, trabajas 6 días y uno se lo consagras a Él, porque es más importante estar con Él que estar afanado por lo que necesitas. Y por eso cuando Dios les dio el maná, en el día 6º les daba doble porción, para que en el 7º no tuvieran que salir a buscarlo y se dedicaran a descansar, no nada más físicamente, sino a pasar tiempo con su familia, a pasar tiempo con sus amigos y familiares de 2º o 3er grado, a convivir en sociedad, de manera que ese alto glorificaba a Dios al enseñarles que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. ¿Se entiende? Levítico 19:4. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Y hace referencia al 2º mandamiento, prohibición de la idolatría. ¿Quieres ser imagen de Dios? No te postres, no te humilles, no pongas tu confianza en ninguna cosa material. Confías solamente en el Señor tu Dios. Levítico 19:5-8. Dice, cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen agrado.
Cómanselo el día en que lo sacrifiquen o al día siguiente. Lo que sobre para el tercer día deberán quemarlo. Si alguien lo come el tercer día, tal sacrificio no le será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. Cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias por su pecado, de su pecado por profanar lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será eliminada de su pueblo. Es lo que está diciendo aquí: cumplan con todas las leyes que se dieron con respecto a los sacrificios. Y se nos explicó, ¿verdad?, hace poquito, hace 2 semanas, por qué Dios prohibía que se ofrecieran sacrificios en cualquier lado, por qué reguló la forma en que tenían que ser los sacrificios y por qué tenían que ser en el templo, para evitar que fueran idólatras, ¿verdad? Así que esto de los sacrificios sigue siendo una manera en que te mantienes alejado de la idolatría. Luego, Levítico 19, 9 y 10. Dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Para los pobres y para los extranjeros. Entonces, cuando llega el tiempo de la cosecha, que era una cosecha abundante, no te pongas a recoger todo absolutamente. Intencionalmente deja algo para los pobres. Y más adelante se relata con detalle esa instrucción. Y de hecho, lo podemos ver en el caso de Ruth, la moabita, ¿verdad?, que cuando estaban todos levantando la cosecha, permitieron que ella entrara a los campos y recogiera las espigas que había en el suelo. Era una manera de decir: acuérdate de los pobres. Tú tienes, excelente, pero acuérdate de los pobres, de los israelitas y de los extranjeros que no tienen nada que ver con los israelitas. Siguiente, Levítico 19, 11 al 13. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. ¿Cómo podemos resumir eso? No perjudiques a tu prójimo, ¿verdad? Al robarlo, mentir, engañarlo, retenerle el salario. Está hablando de aquellos que tienen algo y tú injustamente se los estás quitando o se los retienes, como pagarle al jornalero hasta el día siguiente. Los jornaleros vivían al día. Trabajaban un día, recibían la paga de ese día. De eso vivían. Si tú hacías que un jornalero trabajara y no le pagabas, para el siguiente día iba a pasar hambre, porque hasta el siguiente día, al final de la jornada, le pagas. Y él y su familia pasarían hambre todo ese día porque no le pagaste. Perjudicas al jornalero y a su familia. Entonces está diciendo: no perjudiques al prójimo. Levítico 19, 14 y 15. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. O sea, no abuses del prójimo. Cuando dice no maldigas al sordo, tú le estás maldiciendo y él no te oye, ¿verdad? Te estás aprovechando de él. No pongas tropiezo al ciego, te aprovechas de que está ciego y no puede ver, te estás aprovechando de él, ¿verdad? No perviertes la justicia, o sea, no ayudes al rico por ser rico, ni al pobre por ser pobre, sino que juzgues con justicia. No abuses de nadie. Levítico 19, 16 al 18. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y esto tiene que ver con el deber de amar a nuestro prójimo. Que todo lo que hemos leído tiene que ver con amar al prójimo, ¿verdad? Pero aquí específicamente, cuando estás haciendo calumnias contra alguien, cuando das falso testimonio, porque el testimonio era requerido cuando había un delito grave que merecía pena de muerte, no podías condenar a alguien a la muerte a menos que hubiese 2 o más testigos que testificaran en su contra. Y es lo que advierte aquí: no expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Tiene que ver con, estás repartiendo o esparciendo calumnias, no lo expongas cuando sea
acusado, o sea, no mientas con respecto a él, no alimentes odios secretos contra tu hermano, o sea, no estés ahí de chismoso, no estés ahí de cizañoso, obstruyendo o destruyendo las relaciones entre los del pueblo. Y luego fíjate cuando dice el versículo, al final del versículo 17, reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Eso es lo mismo que Mateo 18:15. Cuando tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces no era algo nuevo, ¿verdad? Lo que enseñó Jesús en aquel entonces. Ya estaba especificado en la ley. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, uno está resumiendo la esencia de todos los mandamientos que tiene que ver con el prójimo. No abuses de ellos, no los perjudiques. No seas cizañoso, ¿verdad? No te aproveches del indefenso. Ahora, en este capítulo es la primera parte de donde se especifica cómo nos relacionamos con los demás. La siguiente parte del capítulo tiene que ver con la vestimenta, con la siembra, que no puedes sembrar 2 semillas diferentes, no puedes vestir de 2 telas diferentes, etcétera, etcétera, que tiene que ver específicamente con los israelitas. Pero hago esta separación porque aquí hay una pregunta muy importante. ¿Estos mandamientos que acabamos de leer aplican para nosotros o no? ¿Tenemos la responsabilidad de obedecer estos mismos mandamientos o no? ¿Qué opinas? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Algunos no? Porque fíjate lo que está diciendo Dios. Sean santos como yo soy santo. Lo que está pidiendo proviene de imitar la naturaleza de Dios. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿tenemos la misma obligación o no? Claro que sí. Claro que sí. Y fíjate, vamos a pasar por varios pasajes en el Nuevo Testamento que aplican para los cristianos y vas a encontrar que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y está haciendo referencia a este mismo capítulo que estamos estudiando. Al versículo 2 de Levítico 19. Y se le dice a los hijos de Dios en el nuevo pacto que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Es decir, tenemos exactamente la misma obligación. El punto es, ¿todo lo que está escrito en la primera parte aplica para nosotros? O al menos una de las cosas que se pide no aplica. Decimos, aplica todo aquello que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero si algo de lo que se pide es ceremonial, algo que apuntaba a lo que haría Cristo, eso ya no se tiene que hacer porque Cristo ya lo hizo. Ahora, repasemos. En el orden en que fueron Dios especificando los mandamientos para los israelitas, veamos cómo el Nuevo Testamento lo afirma para los cristianos. Primero, obedecer a los padres. Efesios 6, 1 al 3. Palabras de Pablo a la iglesia, ¿verdad? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, el primer mandamiento que le da a los israelitas para que sean santos como Dios es santo, teme, o como dice el original, teme, o respeta a tu padre y a tu madre, bueno, lo dice al revés, a tu madre y a tu padre, sigue estando vigente para nosotros en la iglesia cuando dice, hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque eso es justo, ¿verdad? Y todos somos hijos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no sea hijo? Todos somos hijos, ¿verdad? Este mandamiento aplica para todos los cristianos. Cuando en Levítico 19 se habla del día de reposo, sabemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea, Pablo llegó el día en que se reúnen los cristianos, se puso a predicar y se extendió hasta la medianoche, ¿verdad? Y sabemos la historia, uno de los que estaba ahí, un muchacho, puso atención a Pablo, se quedó dormido y se cayó al segundo piso y se murió. Pablo llega y con el poder que Dios le había dado resucita al muchacho. Pero el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿verdad? La iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Seguimos guardando el día de reposo? Sigue siendo uno de cada 7.
¿verdad? Prohibición de la idolatría, 1 Corintios 10:7. A los israelitas le digo, no te hagas ídolo, ni ninguna imagen ni semejanza en lo que está en la tierra, debajo de la tierra, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? 1 Corintios 10:7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La prohibición de no ser idólatra es vigente para nosotros en el nuevo pacto. Siguiente, consideración por los pobres. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dio en la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. ¿Cuál es la responsabilidad que se le dio a Pablo para que enseñe a los gentiles? Que ya hacía la iglesia en Jerusalén, acuérdate de los pobres, lo mismo que se le ordenó a los israelitas, ¿verdad? Santiago 2, versículo 8 y 9. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Y aquí están mencionados los dos aspectos, desde no lo perjudiques, no te aproveches, no siembres la discordia entre ellos, como cuando decía, no te pongas a favorecer al rico o al pobre, sino que hagas justicia. Nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan. Es exactamente el mismo mandamiento, ¿verdad? Solo hay uno que no está en el Nuevo Testamento. De los que se especifican en los israelitas en la parte que vimos del capítulo 19, solo hay uno que no mencioné. ¿Cuál? ¿No se acuerdan? Los sacrificios. Tenías que presentar un sacrificio que Dios le agradara, tenías que comértelo ese día o al día siguiente. Si lo comías hasta el tercer día ya no servía y te tocaba la pena de muerte. No hay nada en el Nuevo Pacto, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos pida a los cristianos que hagamos un sacrificio, excepto que tú seas el sacrificio. O sea, no tú, ¿verdad? Cada quien, porque dice yo, cada uno de nosotros. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿tenemos responsabilidad de ofrecer un sacrificio? Sí. ¿Un animal? No. Tú mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que me voy a matar? No, ¿verdad? Sino que vivo como si estuviera muerto a mis deseos. Vivo para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. De esa manera yo me ofrezco como un sacrificio. Entrego mi vida a Cristo. Entonces, ser imagen de Dios en los tiempos de Moisés y los israelitas requiere exactamente lo mismo que ahora nosotros en el Nuevo Pacto. Sí, con excepciones, todo lo que tiene que ver con la parte ceremonial. Pero todo aquello que tiene que ver con tu comportamiento, cómo tratas a los demás, estamos bajo la misma instrucción, el mismo mandato, el mismo requerimiento. Ser imagen de Dios en aquel entonces es lo mismo a ser imagen de Dios el día de hoy. Los israelitas debían de vivir en santidad personalmente primero, asegurar que la familia esté bien establecida y luego que todo se refleje hacia el prójimo. Lo mismo debemos hacer nosotros en la vida cristiana actual. Nosotros nos entregamos a Dios, cuidamos que en la familia estén los fundamentos principales, la autoridad, los valores, y lo reflejamos hacia todos los que nos rodean. Y entonces las personas dirán, ellos son hijos de Dios. Porque todo pecado se resume en egoísmo, ¿verdad? Hacer lo que yo quiero. No lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Robar porque yo quiero, ¿verdad? Codiciar porque yo quiero. Asesinar porque yo quise matarlo. Todo pecado prácticamente está asociado en hacer lo que yo quiero. No me importa lo que Dios diga.
amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué significa? Y quiero aclarar esto. Algunos enseñan que para poder cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, primero te debes amar a ti mismo. ¿Lo has escuchado? Y algunos dicen así: todas las mañanas vete al espejo y di, qué guapo eres. Eres un campeón, un triunfador. Hoy vas a salir a arrasar, vas a impactar a la sociedad. Y tienes que recordarte lo valioso que eres y lo mucho que vales para Dios, para que puedas amar a tu prójimo. Porque si ni siquiera te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. No sé si lo has escuchado. Y es un serio error. No hay nunca nada en la Escritura que la Biblia diga que te ames a ti mismo. Nunca. No hay ninguna instrucción de que te ames a ti mismo. De hecho, Jesús dijo: quien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dices: oye, pero ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí? A ver, es que estás confundiendo las cosas. ¿Qué es amarte a ti, bíblicamente hablando? ¿Que me veo como un campeón, como un triunfador? Y digo: oye, yo me tengo amor propio, tengo que echarme mis descansitos. ¿Eso es amarte a ti mismo? No. Digo, es bueno descansar, pero eso es mayordomía, administrar lo que tienes. Bíblicamente, el amor a ti mismo es hacer lo que tú deseas. ¿Y qué es lo que tú deseas? Dice la Escritura: de continuo el mal. Romanos 1, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a los propios deseos de su mente. Haz lo que tú quieres. Es lo peor que puede pasarle a una persona. Que Dios le diga: haz lo que tú quieres, implica que lo entrega a sus propios deseos, porque todos nos amamos como a nada más en toda la creación. E incluso ahorita nos amamos más que a Dios. Porque a la hora de decidir, pecas u obedeces, decides pecar. ¿A quién amas más? A ti mismo. Y es tan profundo el amor que tienes a ti mismo que haces y buscas hacer lo que tú deseas. Y lo que dice el mandato es: así como tienes ese amor tan profundo por ti, así ama a los demás. Y así como soy corrupto, perverso, miserable, que hago lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios quiere, y que muchas veces ni siquiera puedo frenarme a mí mismo porque no quiero, así debes amar a tu prójimo. O sea, es imposible. Es imposible, porque me amo tanto a mí mismo, no puedo dejar de amarme a mí mismo, y así debo amar a mi prójimo, estoy incapacitado. Así como tan profundo es el deseo de pecar, así deberías estar enfocado en amar a tu prójimo. Para nada tiene que ver con que te sientas un campeón o un triunfador. O como dijo un orador famoso que algunos piensan que es cristiano, creo que se apellida Javif, algo así. Dijo que te tienes que ver en el espejo y decir: prometo amarte y protegerte todos los días de mi vida hasta que me muera, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y dice que eso es lo que tú te dices a ti mismo en el espejo para poder amar a los demás. Bueno, esa es la esencia de una falsa doctrina, que aparentemente te lleva a cumplir el mandato de amar a tu prójimo, pero te desvió completamente, haciendo que te muestres amor a ti mismo, cosa que Jesús claramente dice: niégate a ti mismo. Te lleva a contradecir la instrucción de Jesús, supuestamente tratando de obedecer el mandamiento de Dios. Y ese es el problema con la falsa doctrina, que parece correcta, pero no es. La alerta que debemos de tener es: tenemos que saber distinguir entre lo que es verdadero y lo que parece verdadero. Porque muchos piensan que la falsa doctrina son errores obvios. Si alguien dijera: es que Jesús no es Dios, eso es falsa doctrina, ¿verdad? No necesitas esforzarte mucho. Si Jesús no es Dios,
¿Por qué le adoran en Apocalipsis toda la creación? ¿Por qué Tomás le adoró? ¿Por qué las mujeres le adoraron y Jesús no lo impidió? Toda la creación pecaría de idolatría según Apocalipsis y Jesús no es Dios. Y algunos que se atreven a afirmar que Jesús no es Dios. Dices, eso es claramente una doctrina errada. Pero cuando algunos escuchan, tienes que amarte para poder amar a los demás, y dicen, oh, tiene sentido, que yo casi ni me amo. Mírame, ¿no? Me falta mucho amor. Dices, no, es que ese no es el amor que te tienes a ti mismo. Piensa cuánto pecado hay en ti. ¿Cuántas cosas buenas sabes hacer y cuántas haces? ¿Y por qué no las hiciste? ¿Porque no querías? ¿Porque no te convenía? ¿Porque no querías batallar? ¿Porque te gusta más hacer el otro? Eso muestra cuán profundo amor te tienes a ti mismo. Así que no necesitas amarte a ti mismo, necesitas lo opuesto, negarte a ti mismo para ser discípulo de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste lo que le está diciendo Dios a los israelitas? Israelita, piensa en agradar a tu Señor y deja de pensar en ti. Piensa en tu prójimo. Y con eso vas a ser imagen de Dios. Jesús vino a este mundo y ¿qué hizo en vida? Nos dice, si tú checas a Lucas cuando nos registra que Jesús, María y José pensaron que había perdido a Jesús porque Jesús se había quedado en el templo, ¿verdad? Y les dice Jesús cuando lo encuentran, ¿no saben que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Bueno, nos dice la Escritura que vivió sujeto a ellos, ¿verdad? Lo primero que se le pide a los israelitas para que sean la imagen de Dios es respeta, teme, obedece a tu padre y a tu madre. Dice, vivió sujeto a ellos. No pecó en nada. Implica que guardó los días de reposo siempre. ¿Se acordó de los pobres? Por supuesto, fíjate, a todos los que sanó. Amó a su prójimo como a sí mismo, incluidos todos los que sanó, y el sacrificio que hizo en la cruz. Que siendo nosotros enemigos de Él, nos salvó. El ejemplo claro de ser imagen de Dios lo ves en Jesús. Y la Escritura dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero también Jesús volcó las mesas, ¿verdad? También Jesús les llamó hipócritas a los fariseos, sepulcros blanqueados. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús regañó a los discípulos porque no creyeron a las Escrituras, cuando no creían que Jesús había resucitado por voz de las mujeres. Y también Dios es así. Ver a Jesús es como ver a Dios. Lo que se nos dice es que nuestra vida, cuando alguien nos vea, diga, ver a Hernán es como ver a Jesús. ¿Cómo andamos en eso? Si alguien examinara tu vida, tendría que concluir, entiendo, me imagino, comprendo cómo era Jesús al ver cómo eres tú. ¿Qué tan lejos estamos de que alguien examine nuestras obras y concluya, es como ver a Jesús? Cuando tú hablas con los demás, cuando ayudas a los pobres, cuando vives en tu casa honrando a tus padres, cuando confrontas el pecado, como Jesús lo hizo, cuando confrontas a los falsos maestros, como Jesús lo hizo con los fariseos, veo a Jesús en ti. Eso es ser imagen de Dios. Y tenemos el compromiso de serlo. Tenemos la obligación de esforzarnos todos los días por ser imagen de Dios. Claro que en la naturaleza caída seguimos preservando la imagen de Dios, pero de una forma muy corrupta, muy deficiente. En el tercer estado de la humanidad, que tenemos el nuevo nacimiento y hay un conflicto entre lo que queremos hacer y lo que hacemos, debemos ir creciendo cada vez más en santidad. Cada vez más debe ser reconocible que Jesús está en ti. Cada vez más debe ser clara la idea de cómo era Jesús cuando ven cómo te portas tú. Así que es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme.
Nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no podemos, ¿cómo les iba a ir a los israelitas? Que lo único que tenían era el mandato. Por supuesto que fracasarían, por supuesto. Dios les está dando estas leyes para que las cumplan. No pueden. ¿Para qué se las da? Para que se humillen, para que reconozcan que a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, no son especiales. Son igual de pecadores que las naciones paganas. Tristemente, muchos de ellos, y lo vamos a ver más adelante, no comprendieron ese mensaje. Y se exaltaban. Y Jesús da un ejemplo cuando menciona que unos ladrones atacan a un hombre y queda en el camino, pasa un maestro de la ley, lo ve y se va de largo, pasa otro, lo ve, se va de largo y llega un samaritano. Y el samaritano le ayuda. ¿Por qué los otros no lo ayudaron? Porque lo vieron como cualquier cosa. Pero ¿cuál era el mandato? Ayudar al necesitado. Se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero no hacían lo que Dios requería para que reflejaran a Dios. Y el mismo peligro tenemos los cristianos. Pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque tenemos ciertos rituales de cristianos, somos mejores que los demás. Y nos olvidamos de qué es lo que refleja la imagen de Dios. Así que tenemos una enorme tarea que no podemos sacar de nuestra mente, ¿verdad? Cuando estés haciendo algo tienes que tener presente, esto no es para mí, esto no es por mí, esto es para que Dios sea glorificado. Para cuando sepan que yo soy cristiano y vean lo que hago, digan, Dios está con él. Y si ya saben que eres cristiano, bueno, para cuando vean lo que haces, digan, sí, es que es hijo de Dios. Y entonces Dios es alabado, Dios es glorificado. No lo haces por ti. Si lo haces por ti te vas a frustrar. Si estás en el trabajo y te esfuerzas por hacer todo bien para que te den un aumento de sueldo, cuando no te lo den, no vas a querer seguir haciendo lo bueno. Vas a decir, ¿para qué? No me sirvió de nada. Bueno, eso refleja tu pecado. Decías que estabas haciendo lo bueno por tu propio beneficio. Pero si dices, esto no es para tener un mejor sueldo, no es para que me den un ascenso, eso es porque debo glorificar a Dios. Quiero que Dios sea glorificado. Que los que saben que soy cristiano vean que soy una imagen de Dios, defectuosa, pero ahí la llevo. Y los que no saben que soy cristiano, cuando se enteren digan, con razón, algo había en él. Y cuando eso pase, te das por satisfecho, te hayan dado promoción, te hayan dado un aumento o no te lo hayan dado. Entonces es una obra que agrada al Padre porque lo haces para que Él sea glorificado, no para recibir una recompensa. ¿Recuerdan que Jesús advirtió de eso? Cuando ayunes les dijo, no seas como los hipócritas, que se quedan todos demacrados. Cuando les digan y les reconozcan que están haciendo algo bueno, esa es su recompensa, dice. Eso es lo que querían, que los vieran. Ah, mira, él ayuna, es bien espiritual. Esa fue su paga. Tú vas a ayunar, lávate la cara, que nadie se dé cuenta. Vas a orar, no seas como los hipócritas que se van a las plazas levantando las manos para que todos vean que está orando. Dijo, no, si tú vas a orar, métete a tu cuarto, cierra la puerta, ora en lo secreto. No estamos llamados a buscar una recompensa, a buscar un estatus, que la gente vea lo que hacemos. Queremos glorificar a Dios. Y esa es la clave. Para ser imagen de Dios tenemos que esforzarnos en que Él sea glorificado, solamente con la motivación de que Él sea glorificado. Si no, aunque parece una buena obra, es pecado, porque lo haces por amor propio, por beneficio propio. Así que, ¿dónde puedes glorificar a Dios? Donde quiera que andes. Cuando vas manejando, o cuando vas en el camión, cuando vas de compras, cuando vas al trabajo, cuando vas de paseo. En todas partes tienes que estar cuidando. Debo glorificar a Dios. Si tu mente está enfocada en que Él sea glorificado, te vas a encontrar creciendo en santidad.
Y simplemente dices, no, pues yo soy cristiano, yo ya soy salvo. Voy a la iglesia, leo la Biblia, me pongo a orar. Es que bueno, son cosas buenas, pero ¿dónde quedó la imagen de Dios revelada a los demás? A los que no conocen de Dios. ¿Qué están viendo en ti que les lleve a concluir que Dios está en ti? Y muchas veces esa parte se nos olvida a los cristianos. Muchas veces un simple buenos días hace la diferencia, ¿verdad? Muchas veces cuando vas manejando, darle la oportunidad a alguien que entre, le cambia el día. En lugar de estar peleando para que no entre, pásale. Y se sorprenden. Algunos agradecen. Te aseguro que su día ya fue diferente. No te conoce, no te puede agradecer, no te puedes quedar, no puedes llevarte ningún crédito. Pero ya le hiciste un poco mejor su día. Y eso es bueno. ¿Verdad? Ese es el enfoque. ¿Tenemos a Dios? Sí. Él está en nosotros, sí. Por lo tanto, debemos ser imagen de Dios. Y hay que esforzarnos por eso. Así que hasta aquí nos quedamos en esta primera mitad de Levítico 19. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguémosle al Señor que nos permita, como dice el apóstol Pablo, vivir de forma digna de acuerdo al llamado que recibimos. Hay tanta maldad en el mundo, hay tanta avaricia, tanta corrupción, que es mucho más fácil brillar cuando no eres así, ¿verdad? Cada quien ve lo suyo, están compitiendo unos con otros. Cuando tú dejas de pensar en ti y buscas el beneficio de los demás, brillas. Es luz en las tinieblas. Y es imposible que pase desapercibido. Te lo digan o no te lo digan. Haz la diferencia. No te enganches en las cosas de este mundo. Es muy fácil engancharnos con las cosas de este mundo. Es muy fácil seguir la corriente que llevan todos los demás. Es muy difícil ir a la contracorriente. Pero esa es nuestra tarea. Cuando el mundo sigue sus deseos, tú no debes hacerlo. Y se van a sorprender que no lo hagas. Se van a burlar porque no lo haces. Pero a algunos Dios les permitirá ver que Él está en ti y por eso no lo haces. Y esa es la meta. Que vean a Dios en nosotros. Así que roguémosle al Señor que nos dé tanto la capacidad como la oportunidad para hacerlo. Señor, queremos ser imagen tuya cada día más, conforme aprendemos, conforme maduramos, conforme tropezamos, que podamos ver con mayor claridad la responsabilidad que hay delante de nosotros. Danos la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos antes de hacerlo, que no actuemos como por instinto, que no abramos la boca sin haber pensado en lo que vamos a decir, que no reaccionemos sin haber considerado la consecuencia de nuestra reacción, para que podamos anticiparnos a la carne, para que podamos razonar nuestra respuesta antes de decirla, para que sepamos cómo tratar a nuestro prójimo, Señor, aunque nos maltraten. Ayúdanos a tener conciencia de nosotros mismos cuando estamos interactuando con los demás, a considerar cuál sería la mejor forma de reaccionar, cuáles son las palabras más edificantes que puedo decir, cómo puedo traer paz en un momento de contienda para que tú seas glorificado, porque esas cosas no siempre resultarán en un beneficio para mí. Así que concédeme, Señor, la capacidad de dejar de buscar el beneficio para mí y pensar en que tú seas glorificado. Aun cuando nos equivoquemos, Señor, danos el arrepentimiento para que por medio del arrepentimiento pueda ser glorificado. Es muy fácil ser egoístas. Es muy fácil concentrarme en mis necesidades, en mis sueños, en mis deseos,
pero no nos permitas hacerlo. No nos permitas, Señor, hacer lo que nos parece mejor, a menos que esté fundamentado en tu palabra. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a valorar, a atesorar los momentos en los que por medio de nuestro comportamiento tú eres glorificado. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tú haces a través de nosotros. Permítenos saberlo, Señor, aunque sea de forma muy limitada, pero permítenos saber que nos usas. Que cuando nos esforzamos por glorificarte, tú usas nuestras vidas. A veces ni cuenta nos damos en lo que perciben los demás. Permítenos ver, Señor, cuando tu nombre es glorificado por causa nuestra. Y evita que tu nombre sea mancillado por nuestra culpa. Que pueda ser claro a todos los que nos conocen que cuando hacemos lo bueno es porque eres tú, Señor, a través de mí. Pero cuando hago lo malo, esa es obra mía. Y yo soy responsable. Pero en ti, Señor, hay perdón. En ti hay misericordia y gracia. Que cuando nos equivoquemos, Señor, nos des la gracia de reconocer nuestro error ante los demás. Que no nos escondamos como Adán y Eva, sino que podamos decir con claridad, sí, me he equivocado y pido perdón. De manera, Señor, que también en eso seas glorificado al manifestar el arrepentimiento que nos has concedido. Enséñanos, Padre, a permanecer firmes a pesar de la corriente del mundo, incluso a ir en contra de la corriente siempre que sea necesario para que tu nombre sea glorificado. Danos el valor, como lo pidieron tus discípulos, el denuedo para predicar tu palabra, para aprovechar toda oportunidad, Señor, y para poder ser luz en las tinieblas como también nos has encomendado hacerlo. Gracias, Señor, porque sabemos que todo esto es conforme a tu voluntad y si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ayer tuvimos la sesión de preguntas y respuestas. Creo yo fue productiva, quedaron ahí muchas preguntas por responder, pero eso también es buena señal, ¿verdad? Al menos se puede ver que están estudiando. Y si ni siquiera estudias, no hay preguntas, ¿verdad? Y cuando hay preguntas es porque estás leyendo, estás avanzando. Bueno, ahora vamos a dedicar 15 minutos a responder las preguntas que llegaron. Obviamente preguntas relacionadas al tema. Si no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final y si queda tiempo trataré de responderla. Primera pregunta, dice Gabriela Quesada: Pastor y congregación, buenas noches. Gracias. Dice: disculpe, entiendo que en la muerte de Jesús Él se apareció al tercer día y fue domingo, pero si dice, y guardaréis mi día de reposo, porque si era sábado de día de reposo y estudio, ahora lo hacemos en domingo. Entiendo el por qué lo celebramos en domingo, pero dice que lo celebremos el sábado. No dice que celebremos el sábado. Dice que el día séptimo, porque en 6 días Dios hizo la creación y en el séptimo reposó. De hecho, la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que se traduce como reposo. Así que Dios no dijo que el día Shabbat reposabas, sino que en el séptimo reposas. Y en el séptimo se le puso Shabbat porque se llama o se traduce, significa reposo. Así que no nos confundamos. Dios nunca dijo que descansaras el sábado. ¿Se entiende? Dios dijo, reposas el séptimo día, y le pusieron sábado al séptimo día. Así que el mandato no es un día específico, sino que el mandato es un ciclo, 1 de cada 7. Por eso, cuando los israelitas se reunían en Shabbat, estaban cumpliendo el ciclo de cada 7. Cuando Jesús resucita el primer día de la semana y la iglesia se empieza a congregar el primer día de la semana, sigue siendo 1 de cada 7. ¿Qué pasa si hoy en día, y tenemos personas en el árbol plantado que dicen, yo trabajo los domingos y la naturaleza de mi trabajo impide que yo me congregue domingo? ¿Cómo le hago para obedecer el mandato de reposar? 1 de cada 7, y por eso tenemos las reuniones de los miércoles. Hay personas que solo se pueden congregar en miércoles y están cumpliendo el ciclo 1 de cada 7. Así que cuando preguntas, ¿por qué nos congregamos en domingo y no en sábado? Porque seguimos respetando el ciclo de 1 de cada 7. Analiza con detalle, el mandato es, Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Por eso nosotros reposamos el séptimo, y es lo que estamos haciendo. Ya sea que reposes todos los lunes, o todos los martes, o todos los miércoles,
estás respetando el ciclo de cada 7. Siguiente, Jorge López. Buenas noches, pastor. Cuando menciona que juzguemos con justicia, pero también se nos ha dicho que no juzguemos porque de tal forma se nos juzgará. Es decir, entonces podemos juzgar, pero razonablemente para dar razón de la justicia sin afectar a nadie o al prójimo. No, mira, te confundes porque sacas de contexto cuando dice que no juzguemos, porque el juicio hipócrita es lo que está prohibido. Cuando Jesús dice que no juzguemos porque seremos juzgados, fíjate el contexto, está hablando de un juicio hipócrita. ¿Por qué quieres sacar la astilla en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo, verdad? Jesús prohíbe el juicio hipócrita, pero la Escritura dice que juzguemos con justo juicio. Es decir, no puedo tener preferencias, no puedo basarme en lo que yo creo que pasa, tengo que investigar lo que sucede, tener la evidencia y en base a la evidencia emitir un juicio. Y de hecho el apóstol Pablo regaña a los corintios diciéndoles que cuando tenían conflictos se iban a los tribunales seculares, en lugar de que alguien en la iglesia los juzgara. Y la vergüenza es esta, ¿cómo es que no puedes juzgar asuntos tan simples? Dice Pablo, ¿no sabes que juzgaremos aún a los ángeles? Entonces, el punto es, el juicio debe de ser justo, sin preferencias, sin prejuicios, sin hipocresía. Y entonces, cuando Jesús prohíbe juzgar, es un juicio hipócrita, está prohibido. Un justo juicio es nuestra obligación. Así que siempre que juzgues, tienes que asegurarte que para que sea un juicio justo, tienes que partir de la evidencia. Tienes que buscar la verdad de lo que sucedió para luego concluir si hay alguien responsable. Cuando no haces eso, estás juzgando de manera incorrecta, no estás siendo justo. Y cuando tú haces lo mismo, pero no confiesas tu pecado y quieres acusar al que hace lo mismo que tú, entonces estás haciendo un juicio hipócrita, el tipo de juicio que está prohibido. Y luego dice la misma persona, pastor, ¿podría ayudarme a comprender un poco más lo dicho por Jesús en Mateo 9:13? Pero vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Pues mira, podemos basarlo en Levítico 19. Cuando Dios establece los sacrificios y los israelitas piensan que cumpliendo los sacrificios ya están agradando a Dios, perdieron el sentido de todo lo que implica, ¿verdad? Porque ellos están llamados a hacer la imagen de Dios, a hacer todas las leyes que vimos, ¿verdad? Se resume en honra a tu padre y a tu madre, el reposo para Dios, o sea, confía en Él, acuérdate de los pobres, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si los israelitas dejan de hacer eso y presentan sacrificios, porque el sacrificio los ponía en paz con Dios, ¿verdad? Era la manera en que Dios explicaba lo que sucedería. Un inocente morirá por los pecados de la gente. Entonces, cuando los israelitas dicen, yo ya ofrecí mi sacrificio y ya estoy en paz con Dios, y no hacen lo que corresponde en cuanto a la justicia, el amor a los demás, acordarte de los pobres, entonces para nada sirve tu sacrificio, porque aunque se supone que estás en paz con Dios, tú estás fallando gravemente a la ley de Moisés, y el pacto en el que ellos están es un pacto por obras, ¿verdad? Si haces lo bueno, Dios te bendice. Si haces lo malo, Dios te maldice. El error de los israelitas es pensar, no tengo que hacer lo bueno, nada más llevarle sacrificios y con eso Dios está contento. Por eso Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque si lees ese pasaje en el capítulo en el que está referenciado, te vas a dar cuenta que los israelitas alababan a Dios de labios para afuera, ¿sí? Me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No hacían las obras que corresponden y pensaban que con ofrecer sacrificios era suficiente. Eso es a lo que se refiere Jesús ahí. Siguiente, Gustavo Carrillo dice, pastor, si vemos a un pastor en una iglesia cristiana demostrando a Cristo con su vida, pero predica una doctrina totalmente errónea, ¿podemos desacreditar su testimonio? No, aún no. Tenemos la instrucción bíblica. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Apolos estaba predicando a Cristo, pero su evangelio no era correcto. Priscila y Aquila, cuando lo escucharon, dice que lo tomaron aparte y le instruyeron. Y luego Apolos se puso o continuó con su ministerio de predicar el evangelio. Y lo vemos más adelante reconocido como un verdadero cristiano, compañero del apóstol Pablo. Incluso se peleaban algunos de que eran de Apolos, eran de Pablo o eran de Pedro.
y Pablo los regaña, ¿verdad? Pero fíjate, en un principio Apolos estaba siendo un falso maestro, estaba predicando doctrina errónea, pero con la instrucción adecuada en la palabra, puesto que Apolos es un siervo de Dios, si se le demuestra con la palabra de Dios que él está mal, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber una corrección. Entonces, cuando tú ves que hay un pastor que hasta donde puedes ver su vida es una vida piadosa, que refleja que hay una santidad que solo un cristiano puede tener, pero tiene una doctrina defectuosa, no puedes simplemente desacreditarlo sin pasar primero por el proceso bíblico. Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. No te oye, versículo 16, trae testigos. No te oye, versículo 17, dilo a la asamblea. No te oye, entonces ahora sí, ya no es cristiano, tenlo por gentil y publicano, dice Jesús. Entonces es desacreditado como cristiano. Se le prohíbe predicar, porque ya pasaste por el proceso y se niega a reconocer su pecado. Eso evidencia que no está predicando para Cristo, porque ignora la palabra de Cristo voluntariamente, ¿verdad? Así que lo importante es darte cuenta primero, es un error y hay que corregirlo para que enderece su camino como Apolos, o no le importa la palabra de Dios, no predica para Dios, sino que está buscando un beneficio propio. Entonces, cuando ya tienes la evidencia de que eso es lo que está pasando, que no le importa la palabra de Dios, porque no reconoce su pecado, entonces sí, estás haciendo un justo juicio, ¿verdad? Y ahora sí adviertes sobre un falso maestro, como hizo Pablo con Alejandro, el herrero, Himeneo y Fileto, que dice que los entregó a Satanás, ¿verdad? Los excomunicó por la mala doctrina que tenían. Entonces, si vamos a obedecer la Escritura y vamos a emitir un juicio, tiene que ser un juicio justo y hay que pasar por el proceso bíblico. Siguiente, Gabriela Quesada, pastor, ¿los sacrificios desde quién comenzó? ¿Adán los hacía? No tenemos una referencia bíblica de Adán ofreciendo un sacrificio, pero el primer sacrificio que se hizo lo hizo Dios. Cuando dice que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron a esconderse, luego Dios los confronta, le dice a Adán, ¿qué pasó? Adán le echa la culpa a Eva, ¿qué pasó? Le echa la culpa a serpiente, Dios condena a serpiente, les comunica a Adán y Eva la consecuencia de su pecado, y luego dice que Dios les dio vestiduras de pieles provenientes de animales. Dios mató animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. La desnudez era la consecuencia del pecado. De manera que entendemos que los primeros sacrificios que se hicieron en favor de los humanos fue el que Dios hizo al vestir a Adán y Eva. Después tenemos el sacrificio que ofrece Caín y Abel. Y podemos decir, desde el principio de la humanidad caída, están presentes los sacrificios para favorecer o para expiar el pecado de los hombres que Dios ha elegido para salvación. En Hebreos se nos habla sobre Abel, el justo, ¿verdad? Que por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. De manera que el conocimiento de un sustituto, alguien que muere en tu lugar, está desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, aunque no estaba comprendido que eso apuntaba al Mesías, al Salvador, como ahora lo sabemos. Agrega también Gabriela, y disculpe, cuando dice juzgar todo, ¿es solo para los de la iglesia? ¿Sí? Hay un pasaje que dice, y eso es el apóstol Pablo, que dice que nosotros, cuando está regañando a los corintios, dice, nosotros juzgamos a los de adentro, a los de afuera los juzgará Dios. No estamos llamados a hacer juicio para con los de afuera, porque ¿qué ganas? Siempre van a ser culpables. Juzgamos a los de adentro. Las instrucciones es, no te juntes, no estés con aquellos que llamándose hermanos no viven como hermanos. Apártate del que tiene un evangelio diferente. No abras la puerta al que trae un evangelio diferente. No te juntes a comer con el que tiene un evangelio diferente. Reprende a los falsos maestros, ¿verdad? Cuiden la sana doctrina. Todo es adentro, adentro, adentro. A los de afuera los juzgará Dios. Nuestra tarea es ser justos en nuestro juicio con los de adentro, que es la muestra de amor más grande que podemos dar. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la muestra de amor que Dios nos da al disciplinarnos, al confrontarlos,
La Biblia dice que eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios, que se nos disciplina. Si te dejas sin disciplina, pone en evidencia que no eres su hijo, no eres su oveja. Cuando estamos en la congregación y decimos que todos somos hijos de Dios y ves que alguien peca, lo peor que puedes hacer, la muestra más grande de odio, es no decirle nada y que siga pecando. ¿Por qué no le dirías nada para que siga pecando? Lo más amoroso que puedes hacer es decirle, eso que estás haciendo está mal. Eso es lo que muestra que realmente lo amas y que quieres que crezca a la altura de Jesús, ¿verdad? Si no haces eso, estás mostrando que lo odias, lo aborreces, porque no te importa que él esté desviándose y desvía a otros. Ponlo en el caso de un padre de familia. Si no corrige a sus hijos, no puede decir que los ama. Si le da a sus hijos todo lo que quieren y los deja hacer todo lo que ellos quieran, simplemente muestra que a quien ama con toda su alma es a él mismo y no quiere batallar. Aborrece a sus hijos poniéndose él en primer lugar. Pero si un padre amonesta e instruye a sus hijos, puedes ver que los ama, porque se interesa por ellos y quiere el bien para ellos. De la misma manera en la congregación, la confrontación correctamente hecha, como la Escritura lo enseña, muestra el amor entre los hermanos en Cristo. Por eso, cuando hablamos de juzgar, juzgamos entre nosotros, amamos al cuerpo de Cristo. A los de afuera tenemos que amarlos en el sentido como amáramos también a nuestros enemigos, ¿verdad? No es porque buscas la comunión con los de afuera. Es imposible tener una comunión íntima y cercana con alguien que no es cristiano porque no desean lo mismo. Puedes tener amistades que no son cristianas, por supuesto, pero nunca va a ser tan cercana como con un hijo de Dios, porque los hijos de Dios perseguimos el mismo propósito. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice el apóstol Pablo. Por eso dice que no se una un cristiano con un incrédulo. No van a poder andar juntos. Eso mismo aplica. Cuando tenemos amistades, podemos tener buenas amistades, sí, pero nunca profundas porque deseamos cosas totalmente opuestas. Siguiente, Kimberly. Buenas noches, pastor. ¿Podemos tratar de hacerles ver las creencias erróneas que tienen las personas que están en la falsa doctrina pero no lo saben? ¿Aplicaría el reprenderles porque son considerados nuestros hermanos, considerando que sería por error genuino si les interesa la palabra? ¿O cuando aplica que no son hermanos? Mira, tenemos la responsabilidad de mostrar amor a todo el que dice ser hijo de Dios, ¿verdad? Y si alguien tú consideras que se está esforzando por vivir la vida cristiana como corresponde, pero tiene una doctrina errónea, es el mismo caso que mencioné con el pastor que predica doctrina errónea. Por amor vas y le haces ver su falta, pero usando la Escritura, ¿verdad? No es, yo creo que tú estás mal. No, mira, lo que dice la Escritura. ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿Amas a tu Señor? Obedécelo. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. La palabra dice que hagas esto y tú estás haciendo lo opuesto. ¿Qué esperas que haga un hijo de Dios? Que diga, tienes razón. Y corrija su camino para hacer lo que la Escritura dice. No le interesa, se enoja, ya no le vuelvas a decir, ya tienes la evidencia que buscabas. No le interesa servirle a Dios. No le interesan las cosas de Dios. Tendrá otra motivación, pero no le importa obedecer a su Señor. Y por las palabras de Jesús, el que me ama me obedece, por consecuencia el que no le interesa obedecerlo, no lo ama. Así es como distingues entre alguien que sí es cristiano y alguien que parece cristiano. La sujeción a la palabra. Y se acabó, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Muy bien, bueno, despedimos la sesión. No hay ningún aviso que tenga que ver con las de afuera, ¿no, verdad? Muy bien, entonces despedimos la sesión. Espero que nos acompañen el próximo domingo para seguir estudiando y que perseveren en su estudio de la palabra. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.